Buenos días, ¿cómo están? Espero que me estén sintiendo bien. Bueno, muchas gracias por participar del webinar. Este webinar, tal como otros que hemos realizado, forma parte de un ciclo de charlas que estamos dando, que arrancó cuando empieza la pandemia, y también para estar cerca de ustedes y hablar de diferentes problemas, situaciones que las empresas están viviendo y que viven, y también mostrarles nuevos enfoques, abordajes, y en este caso específico en lo que tiene que ver con ciberseguridad, pero específicamente en lo que es ciberseguridad industrial. Bueno, ¿por qué pensamos en hacer este webinar? Primero porque durante estos últimos años KPMG ha realizado en la región una serie de proyectos específicos de ciberseguridad industrial en diferentes industrias, donde ha recogido una experiencia y cierta información de enfoque de este tipo de trabajos, y nos parece interesante poder compartirlo con ustedes. Después porque hemos detectado que es una necesidad creciente de diferentes industrias. Y esto se debe a que realmente el abordaje de lo que es la ciberseguridad industrial es diferente a lo que quizás podemos conocer con respecto a la ciberseguridad en la tecnología de la información. Esto ha cambiado a lo largo de los últimos años, porque a nivel de lo que son los procesos productivos de las diferentes industrias se han ido volviendo más inteligentes, y también se ha incorporado y se ha integrado fuertemente lo que es la tecnología de información con lo que es la tecnología de operaciones. Si nosotros pensamos años atrás, quizás no había esa integración, esa conectividad, pero a medida que se fueron incorporando lo que es Internet de las Cosas, lo que es la nube, donde se ha logrado la integración de estas tecnologías, realmente las industrias están enfrentando nuevos desafíos. ¿Por qué nuevos desafíos? Porque lo que antes podía ser un ataque que capaz que quedaba concentrado en lo que era la tecnología de información, ahora puede estar afectando también lo que son las tecnologías de las operaciones. Y claramente el afectar o el tener vulnerabilidades en nuestros procesos de producción, nuestros procesos productivos, estamos tocando el core de nuestro negocio. Entonces pasa a ser, por un lado, un desafío, una preocupación, una gestión de vulnerabilidades que tenemos que empezar a trabajar. Esto lo que hace es que, bueno, que diferentes actores dentro de una organización, de una empresa, desde lo que va del CEO, la gerencia de operaciones, lo que es el CISO, lo que es auditoría, pongan dentro de su agenda el saber, bueno, en qué situación estoy con respecto a ciberseguridad industrial. Poder evaluar, poder tener un assessment de mi situación y cómo estoy gestionando este riesgo, cuál es el abordaje que le estoy dando. En ese sentido es que, bueno, invitamos a Pablo Almada. Pablo Almada pertenece a la práctica, al igual que yo, de IT Advisory, y en particular Pablo tiene amplia experiencia y formación en lo que es ciberseguridad industrial. Él ha realizado proyectos a lo largo de todo el continente en diferentes industrias. Y nos pareció excelente que él pueda compartir desde su experiencia, desde su conocimiento, cómo ve esta situación en la región, cómo es el estado de situación, que pueda compartir esas experiencias, que también nos pueda explicar el porqué de la ciberseguridad industrial, también que nos pueda mostrar cómo se puede instanciar un programa de ciberseguridad industrial, y por último que nos pueda contar a nivel de diferentes industrias cómo es el estado de situación actual y cuáles son las iniciativas que se están desarrollando o en proceso. Entonces ahora invito a Pablo para que se incorpore a la charla. Los dejo con él para que, bueno, esta es la agenda que yo les acabo de comentar, para que Pablo pase a compartir con ustedes estos puntos durante lo que resta del webinar. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, la idea, como contaba Marcelo, yo no voy a poner la cámara porque no quiero abusar principalmente de internet, y principalmente, como estoy presentando, no quiero que tener algún tipo de corte.
Vamos a hablar un poco de la experiencia, como contó Marcelo inicialmente, para después ir desarrollando los temas más referidos al estado de situación en la región. Un poco de la experiencia de mí. Trabajo como director en KPMG ya hace unos 13, 14 años y especializado en los últimos 7 años específicamente en lo que es ciberseguridad industrial. Como ustedes saben, esta práctica o esta línea de servicio no es algo habitual en lo que es la región y fue inicialmente empujado desde los años 2000 desde Estados Unidos por el contexto también político, económico y de terrorismo, ¿no? En la región se fue desarrollando en base a los ataques que hubo y KPMG fue viendo que las empresas están empezando a necesitar esta segurización en lo que son sus ambientes operativos. Por eso, con las necesidades del negocio, KPMG desarrolló esta línea de servicios a nivel mundial. Un poco de mi background, soy ingeniero en sistemas y después he hecho una maestría de seguridad, un posgrado más de electrónica, más de sistemas embebidos. Actualmente estoy haciendo un posgrado en petróleo y tenemos certificaciones de ISO en el equipo. Y como le dije antes, mi especialización de los últimos 7 años fue específicamente en lo que es la industria, específicamente en lo que es industria energética, en lo que es oil and gas, upstream, downstream, midstream, todo lo que es energía eléctrica, generación, transporte y distribución eléctrica, manufactura pesada, manufactura de alimentos, farma. Hemos hecho, por suerte, múltiples trabajos en lo que es, desde México para abajo, en lo que es la industria. Algunas de las experiencias, estas son las principales compañías que venimos trabajando, ¿no? O sea, trabajamos en lo que es oil and gas en YPF, Pampa Energía. Hemos dado trainings para lo que son en la empresa INVAP, que es una empresa que se encarga del desarrollo de satélites, específicamente en un proyecto de diseño de un reactor nuclear. Hemos trabajado en industria como Tenaris o también en industrias como lo que es Monsanto, en lo que es Pharma, Bayer. Después, como les comentaba antes, también un poco para cerrar los slides de experiencia, siendo que esta es una práctica nueva, también lo que nosotros buscamos desde nuestra área de investigación y desarrollo es generar conocimientos también para el resto de la comunidad, ¿no? Es por eso que participamos en múltiples sitios o organizaciones como es ISA o las C2AI, lo que es ciberseguridad industrial, para desarrollar el bagaje de conocimientos para estandarizar en el resto de las empresas y ayudar a lograr una operación segura de las compañías. En este slide también hemos dado conferencias en las principales conferencias del mundo, como es en la ICS Cyber Security Conference, o en este marzo hemos presentado una presentación de lo que es investigación y desarrollo de un paper de el estado de situación de ciberseguridad industrial en lo que es Latinoamérica, en el SANS. Y bueno, después otras más específicas de lo que es petróleo y demás. Principalmente hemos trabajado en los distintos países de México para abajo, y lo que se ha estado moviendo fuertemente, o lo que estuvo requiriendo el mercado últimamente, fue todo lo que es energía, manufactura y farma. Manufactura también incluye alimentos. ¿Por qué es estas necesidades? Está muy relacionado con su superficie o su nivel de exposición. Lo que es oil and gas tiene un nivel de exposición altísimo. También lo que es las necesidades referidas a lo que es manufactura. Manufactura tiene un nivel tecnológico que es mucho más bajo de lo que se encuentra, por ejemplo, en las industrias de oil and gas. La tecnología implementada en la manufactura suele ser mucho más antigua, y obviamente esto está relacionado también con su nivel de exposición a las nuevas amenazas en lo que es el ambiente operacional. También manufactura, obviamente, en sus procesos lo que busca es maximizar sus rendimientos, y es por eso que está empezando a incorporar fuertemente lo que son elementos de mantenimiento predictivo, y también conocer qué es lo que está pasando en la planta por parte de los ambientes corporativos y el C-Level. Eso hace que, vamos a verlo más adelante, se empiecen a conectar cada vez más los ambientes operativos, en el caso de manufactura, a los ambientes corporativos, más allá del resto de los sectores, ¿no? Que van bastante más avanzados. ¿Por qué ciberseguridad industrial? Antiguamente lo que era ciberseguridad industrial o los ambientes operativos se encontraban totalmente aislados de las redes corporativas, porque eran redes propietarias. Usualmente en el pasado no usaban protocolos basados en redes TCP/IP, y
Esto permitía que tampoco había un nivel de interconexión, necesidad de conocer niveles de rendimiento de lo que estaba pasando en la planta. No necesitaba una visualización directa y en tiempo real como hoy sí se está requiriendo en el negocio. Esto hacía que los ambientes de operación se encontraran técnicamente, podríamos decir, aunque no siempre es así, se encontraban aislados de las redes corporativas, logrando que la superficie de ataque de estos ambientes operativos sea mucho menor de lo que hoy es en día. Yendo hoy en día, se está empezando a ver una interconexión en lo que son las redes corporativas. Lentamente se está yendo a lo que es IoT, para lo que es mantenimiento predictivo. Nosotros lo vemos mucho en lo que es manufactura, generación eléctrica y oil and gas, específicamente en upstream, se está yendo, y también en downstream, más que en upstream, se está yendo a lo que es IoT. Estas conexiones hoy totalmente no están totalmente conectadas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero a esto? Hoy se están tomando datos solamente para censar y no para actuar. Los datos que se toman en campo se analizan y se sacan datos estadísticos, se hacen predicciones. Pero esos datos no tienen un flujo de retroalimentación que genere una acción en los ambientes corporativos en tiempo real. Eso todavía no está tan maduro. Esto no quiere decir que ninguna empresa lo esté haciendo. A grandes rasgos, en Latinoamérica eso no está pasando hoy actualmente. Por eso ese nivel de interconexión tampoco se está llegando a algo máximo. Eso es lo que se está esperando para un futuro próximo y fundamentalmente en lo que es el área de manufactura y downstream. En esos ambientes, principalmente van a estar empujados por esos ambientes, va a haber un nivel de interconexión mucho más amplio, como lo podemos ver hoy en las automotrices, ¿no? En las automotrices más desarrolladas, los niveles de interconexión son mucho más amplios, y va a pasar algo similar a lo que está pasando hoy en Haití, que vos decís, ¿cuáles son mis perímetros de seguridad? Ya no es más el firewall. En OT va a empezar a pasar lo mismo, en los ambientes de operaciones va a pasar lo mismo. Va a haber un nivel tal de interconexión entre distintos componentes que no va a haber una barrera que podemos decir, esto es un firewall y de acá para este lado es OT y de acá para este lado es IT. Eso va a pasar y lo vemos claramente en un ejemplo de la industria. Piensen toda lo que es la cadena de producción de una empresa de manufactura. Están interconectados los clientes cuando hacen los pedidos por los conceptos de machine to machine. Entre los sistemas se están hablando, necesito más tipos de producto A, tipos de producto B, a qué precio y demás. Después todo lo que es el proceso también de supply chain, de lo que es la generación de proveedores para la producción propia de la compañía, de la empresa de manufactura. ¿Dónde están mis pedidos? ¿Cuándo están en el puerto? ¿Cuándo entran? Todo ese proceso obviamente también tiene que estar interrelacionado con lo que me están pidiendo mis clientes a mí. Después todo lo que está en la planta, toda la producción de la planta, todo lo que es el mantenimiento predictivo, si yo tengo un faltante, si yo tengo un equipo que se demora, que se falla, ¿cómo lo puedo maximizar? Todo eso me va a lograr más allá, ¿no? Después todos los ambientes de garantía, calidad y producción, todo eso cuando esté todo interconectado y esté más maduro, no va a haber una división entre OT y IT tan divisoria como se veía en el pasado. Eso obviamente que hace que expongo mucho más mi planta, mis sistemas de producción a los riesgos que se ven usualmente en los ambientes de IT. Esto, lo que se ve en este slide es principalmente los ataques. Estos ataques nosotros los ponemos porque es lógico que estén, porque tienen que estar. Son ataques que se ven en países que son blancos de ataques políticos o ciberataques más relacionados de un contexto geopolítico. Como el ataque que pasó en Ucrania, que fue relacionado a un ataque por Rusia, o ataques como sucedió mucho más avanzados en la empresa Saudi Aramco, la petrolera número 1 del mundo, que son ataques muy avanzados y están relacionados geopolíticamente, ¿no? Son más actos de ciberguerras que otras cosas. En la región eso no lo estamos viendo. Lo que estamos viendo principalmente en la región son este tipo de ataques que están más relacionados a ataques de malware, de ransomware y ataques que se propagan desde los ambientes de TI a OT. Como le pasó, por ejemplo, a Enel, que es una empresa eléctrica que tiene bases en Chile, en Argentina, es un grupo de empresas de distribución, generación eléctrica del mercado energético, específicamente, en el cual fue blanco de un ataque si no me equivoco, fue el mes pasado, en el cual se vieron afectados sus sistemas. Lo mismo le pasó a Honda. En junio fue este ataque. Estas son algunas de las pantallas, pero bueno, lo que sucedió es que les agarró un ransomware y empezó a bloquearle todas las computadoras, como pasa en el ambiente corporativo, en sus compañías. Lo que tal vez me doy un poco de la presentación en sí, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que el tratamiento de un ransomware en el ambiente de TI es totalmente distinto de un ambiente de OT.
En un ambiente OT, vos ya sabes, al tener tan pocos equipos, no tiene sentido tratar de recuperar esos equipos desde una forma de conseguir una clave o demás, más allá de, o craquearlos con algún sistema o de alguna forma, ¿no? O sea, hay distintas metodologías que realmente son distintas la forma de encarar un problema en OT que en IT. Y ni hablar también de las formas de recuperación. Las formas de recuperación en los ambientes corporativos están totalmente relacionados con el proceso físico. Eso es algo que también hay que tenerlo bastante en cuenta. La interdependencia entre los procesos industriales tiene un alto nivel de cohesión. Entonces, cuando vas recuperando los equipos de un ataque de ransomware, por ejemplo, tienen que estar totalmente relacionados con el proceso físico, y por eso es muy importante cuando se piensa en la ciberseguridad industrial, es entender qué es lo que yo tengo que proteger. Tenés que entender el proceso físico para protegerlo. O sea, no es lo mismo un ambiente de producción de alimentos, es totalmente distinto por ejemplo, un proceso de generación eléctrica. O sea, tenés otros componentes y otros niveles de interdependencias para levantarlos. Yendo a por qué es diferente también el ambiente de IT-OT. IT-OT tiene particularidades distintas, necesidades distintas. Lo más importante en OT siempre es el safety y la disponibilidad. Son los dos elementos que son claves. O sea, mi planta tiene que estar andando y tiene que ser segura desde la perspectiva del safety, no cibersegura. Yo estoy hablando del safety, de que la planta sea segura también para la gente que está ahí y no la gente y los procesos industriales funcionen. Esos son los elementos más importantes. En Haití uno de los elementos o los pilares que siempre se ven en lo que es Haití es la confidencialidad. Si yo tengo un data leak, es algo gravísimo para la compañía. En un ambiente corporativo, sacando casos especiales como Pharma, si a mí se me sale, o sea, hay una fuga de información de, por ejemplo, un programa de un equipo de campo, no es tan grave porque no tiene información confidencial. O sea, que tenga parametría de un equipo, es decir, no es tan confidencial como que se vea, no sé, un balance o algún elemento crítico de la corporación, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Safety y disponibilidad es lo más importante de OT, y respecto a IT que vos tenés lo que es la confidencialidad. Los conceptos de ERGA que habíamos hablado inicialmente. Después la operatoria en OT es casi tiempo real, siempre dependiendo de la industria. Es tiempo real, yo necesito los datos en tiempo real. Si ustedes ven cómo funcionan a bajo nivel un proceso industrial, cómo se va reportando los distintos estados, son casi tiempo real. Es muy importante las latencias en una red industrial. Siempre tiene que ver con el tipo de producto. Energía eléctrica es muchísimo más alto. Yo necesito, podríamos decir tiempo real, porque si yo tengo un corte de energía, yo tengo que saber cómo fue la secuencia de eventos que hubo un corte de energía. En manufactura tal vez no es tan importante dependiendo del tipo de manufactura. Si es farma, sí, y si es una manufactura de producción de alimentos, no es tan importante el tiempo real, pero siempre es un elemento clave. Después tenés los ambientes heterogéneos. Los ambientes heterogéneos es algo que tenés múltiples vendors, múltiples vendedores, distintas tecnologías, y también tecnologías de la perspectiva de equipos mucho más nuevos con equipos muy viejos que tienen que hablar en conjunto. Esto hace que obviamente los conceptos y la forma de encarar la ciberseguridad en Haití, en OT, son totalmente distintas, ¿no? Tienen elementos en común, pero hay elementos que son opuestos. Experiencia y estado de situación, ¿no? ¿Qué es lo que nos sucede en la región? En la región el problema que tenemos es que no tenemos un marco normativo hoy maduro como el que se ve en Estados Unidos o en Europa o en Australia, por ejemplo. No tenemos un marco maduro. O sea, nosotros no tenemos en los países un marco que nos diga, mira, las empresas eléctricas deben cumplir esto, manufactura debe cumplir este estándar, y las empresas de generación supongamos de oil and gas, tienen que cumplir este estándar. No tenemos eso, como sí lo tiene Estados Unidos, que tiene un marco normativo por industria, y por cada industria le dice, vos tenés que cumplir estas medidas, estos marcos normativos o estos estándares. Parecido como los bancos funcionan en el mundo. Bueno, en Estados Unidos las distintas industrias, como se llaman sectores críticos, tienen sus distintas normativas a las cuales se deben alinear y las deben cumplir, parecido como los cumplen los bancos, pero las industrias también lo deben cumplir, es similar. Al no tener esto en la región tan maduro, porque sí tenemos, o sea, hoy tenemos marcos normativos, por ejemplo, en Chile, la semana pasada liberó un marco normativo que todavía no es de cumplimiento formal, pero a eso se están encaminando en Chile, por ejemplo, que estuvimos trabajando hace poco, hace unos meses,
en cumplir una normativa de ciberseguridad. La que largó Chile hace poquito, la semana pasada, fue una para empresas eléctricas, transporte, distribución y generación eléctrica. Después en Brasil está una norma general de ciberseguridad para sus infraestructuras críticas, que infraestructuras críticas quiere decir todo lo que da soporte al funcionamiento de la nación, ¿no? Haciendo un resumen a alto nivel. Que eso incluye obviamente la manufactura, el oil and gas, la generación eléctrica, todas las industrias en general, que son críticas para el funcionamiento del país, ¿no? Al no tener esto, las distintas industrias, ¿qué es lo que están haciendo? Se están alineando a lo que está haciendo en Estados Unidos. O sea, si en Estados Unidos las empresas eléctricas están usando un marco normativo que es NERC-CIP, y nosotros nos vamos a alinear o vamos a tratar de compararnos también con esos marcos normativos que ellos son mucho más maduros, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ustedes miran la normativa que salió en Chile, es una adaptación de NERC-CIP. Entonces, si yo me comparo con esas normativas, el día de mañana, cuando mi país, ya sea Colombia, Chile, Uruguay, Argentina, cualquiera de los países, se va a alinear también a las normativas que son maduras, no se va a reinventar la rueda. Por eso se toman estas estándares principalmente para hacer lo que son los análisis. ISA, la 62443, se están tomando en empresas de manufactura, porque son principalmente los estándares más maduros y más reconocidos en la industria, y para el oil and gas también. En cambio, para las eléctricas se está utilizando el que se va a la derecha, el de NERC-CIP, para lo que es generación, transporte y distribución eléctrica. En base a esto, ¿qué hicimos nosotros? Recopilamos toda la información que fuimos haciendo en estos 7 años de assessments y generamos también estadísticas para ver cómo está la región respecto a estos estándares. En base a eso vimos que las empresas que se alinearon o eligieron ISA para lo que es medirse a ellas mismas cuál es su estado de situación, vimos que el 96% tiene, del conjunto de empresas, el 26% salían en un 26% de esta normativa. O sea, del total de las empresas que fueron analizadas, el 26% se alinean en un 26% con esta normativa, ¿no? Con la ISA. Y un 76% tienen NEGA. Dentro de este 26% vemos que cumplen digamos, full compliance, es un 15% del marco normativo, y un 11% cumplen parcialmente los controles que dice la norma, ¿no? Por otro lado, en NERC-CIP vemos que del conjunto de las empresas que entraron en este universo, que son las eléctricas, de este conjunto de empresas, estas cumplen un 35% de esta normativa. Acá lo mismo, el 16% cumplen de los total de los controles un 16% y un 19% de esos controles los cumple parcialmente. Eso quiere decir que cumplen en una parte o en uno de los procesos que se analizaron dentro de esa compañía. Después hay algunos conceptos que no aplican porque como son normativas internacionales, algunas piden elementos gubernamentales que no son aplicables en la región, ¿no? Lo que podemos ver es que hay un nivel bajo de madurez en lo que es ciberseguridad industrial, y esto es totalmente esperable. En Estados Unidos, cuando se empezaron a hacer los assessments a principios de los años 2000, pasaba exactamente lo mismo que nosotros. Y eso no quiere decir que hoy, luego de que son obligadas a cumplir marcos normativos, estén mucho más maduras. Mejoraron, sí, pero los cambios en OT de transformación son muy lentos, porque vos no puedes decir, mira, vamos a cambiar en escala. Cambiar en escala es más o menos cambiar todo el proceso industrial. O sea, cambiar una escala, lo que quiere decir, todo lo que es monitoreo y control, es cambiar todo lo que es monitoreo y control de la planta. Es un proyecto extremadamente caro y que lleva un montón de horas. Actualmente nosotros estamos participando en lo que es, por ejemplo, en una empresa de distribución eléctrica en Argentina, en el recambio de cascada. Ese proceso no es un proceso que lleva 1, 2, 3 meses. Ese proceso lleva un montón de meses. Es un proyecto de más de un año, entonces no es tan fácil decir, mira, este cada viejo hay que cambiarlo, y no tiene sentido tampoco. O sea, esos conceptos no es tanto como en Haití que decís, bueno, el SAP tiene vulnerabilidad, vamos a cambiarlo. No es la forma de transformación de cibersegurizar una red industrial o un proceso industrial, no es de esa forma, ¿no? Entonces se encaran otros tipos de metodologías para segurizar una red industrial, que sea practicable en la industria, ¿no? Los principales hallazgos que nosotros hemos visto son que de todas las empresas en lo que son siempre del rubro de manufactura y oil and gas, que usó ISA, vemos que el 100% no contaba con un programa de ciberseguridad, no había un marco normativo de ciberseguridad industrial. Eso quiere decir que se largaba un RFP o se quería adquirir o hacer un cambio la gente del negocio,
quería, no sé, hacer un recambio tecnológico o crear un nuevo proceso industrial, y no había un marco normativo que le dijera, pará, vos cuando llamás a tu proveedor, este es el marco normativo mínimo que debe cumplir tu proveedor. Eso, por ejemplo, en la región hoy se está empezando a implementar fuertemente lo que es oil and gas. Oil and gas, las empresas que son más maduras, por ejemplo, podemos hablar en el caso de la principal petrolera de Argentina, la segunda petrolera, la tercera petrolera en Argentina, cuando larga un RFP del negocio lo va acompañado del marco normativo de ciberseguridad industrial que debe cumplir. He participado en procesos en los cuales proveedores se han quedado fuera de tecnología industrial que no cumplieron con los marcos mínimos de seguridad. ¿Está bien? Yo no puedo incorporar un equipo que ponga insegura mi planta. Yo no puedo traer, por ejemplo, una soldadora a mi planta o un mixer a mi planta que esté conectado al vendor sin ninguna medida de seguridad. ¿Por qué? Porque capaz que yo estoy más seguro en mi planta y estoy poniendo un equipo que me está dejando mis sistemas de control más expuestos. Después, bueno, obviamente, planes de awareness de ciberseguridad industrial tampoco había. Esto quiere decir planes específicos para la gente de instrumentación y control, para la gente de mantenimiento. No había planes específicos. La forma de encarar lo que es los planes de training no son iguales que en Haití. Actualmente, por ejemplo, nosotros estamos en es la número 1 de manufactura en lo que es Argentina y el resto de la región. Estamos haciendo un plan de entrenamiento para todas sus plantas en el mundo de lo que es un training de ciberseguridad industrial, ¿no? Es un plan a más de un año, porque son muchísimas plantas, en el cual están distintos escalafones. Pero la forma de encararlo no son iguales. Porque el que lo va a recibir es una persona totalmente técnica, que a él lo primero que te va a decir es, mira, a mí lo que importa es que la planta ande. A mí no me importa, acá nunca lo hackearon y nunca lo van a hackear. Entonces, hay que mostrarle qué es lo que está pasando, cómo está pasando y cómo realmente, o sea, lo que primero que te va a decir, mira, a mí me atacan una computadora, la planta no va a explotar. Sí, es verdad que no va a explotar la planta, pero hay ciertos elementos que hay que tomar en cuenta. Los equipos de campo pueden ser atacados. Entonces, no quiere decir que la planta vaya a explotar. Eso es algo claro, que hay que saberlo comunicar. Porque las plantas normalmente deberían ser seguras por métodos físicos, ¿no? Válvulas de alivio, válvulas de contrapresión. Hay un montón de elementos físicos que hacen que la planta no explote por métodos que ya vienen con más de 20 años, que son los HAZOP. Por eso, cuando se explican esas cosas y se muestran esas cosas, hay que saberlo explicar. Una pérdida de visualización, una pérdida de visualización de lo que está pasando en planta, me va a obligar a que yo la pare la planta. Entonces, no va a explotar, pero yo voy a tener una pérdida de producción importantísima en mi planta. Volviendo a la presentación, las redes de control no estaban debidamente segmentadas, eso es la integración de redes, no se contaba con procedimientos de respuesta ante incidentes en un 89%, y después no contaban con un proceso de continuidad de negocio. ¿Esto por qué tiene un 70%? Porque usualmente una buena práctica que tiene la gente de operaciones tiene imágenes usualmente de lo que son las estaciones de operación, las estaciones de ingeniería, hacen una imagen de los equipos. Entonces algo mínimo hay, el tema es que eso no está desarrollado. Cuando se bajan o se suben programas nuevos a los equipos de campo, eso no se backupea. Entonces, ¿tenés un backup? Sí, pero no tenés un backup de todo. Esos backups no están actualizados como deberían estar actualizados. Y cuando lo vas a recuperar, siempre se cambia una placa, pasó algo, y cuando tiras la imagen va a fallar. Eso, no hay planta que quiera recuperarse la imagen que vaya a funcionar. Pero algo mínimo hay, eso es algo bueno, por ejemplo. En lo que son las eléctricas, lo que pasó es que el 60% no contaba con continuidad del negocio. ¿Por qué es así? Estos números de diferencia entre lo que vimos anteriormente de ISA, que eran las empresas de oil and gas y manufactura, respecto a las de que se están enfocando con NERC, a las eléctricas. Eso es principalmente porque las eléctricas tienen un concepto de que son de mucho más tiempo real. Si yo tengo un blackout en mi planta, voy a afectar a toda la red, la grid del país. Yo me voy a desenganchar de la red de producción y eso va a provocar que haya un desbalance y que a mí me cobren, van a cobrar multas, por eso los entes de control. En el caso de Argentina es CAMESA, pero cada país tiene su organismo del país que controla las eléctricas. Entonces, ellos tienen algunos elementos para generar continuidad del negocio. Son mucho más redundantes, podríamos decirlo entre comillas, de la perspectiva OT que en las empresas de manufactura. Luego vemos que el 85% de los equipos no están jardinizados. Esto también viene relacionado porque cuando se compran equipos, se compran este tipo de tecnologías, ya vienen los nuevos, ya vienen con ciertas medidas de hardening built-in. Siemens, ABB ya vienen con ciertas tecnologías jardinizadas, ¿no? No se contaba con procedimientos de respuesta ante incidentes, eso casi ninguna, algo básico hay, pero no se contaba. No contaban con procedimientos de gestión de parches, o sea, actualizaciones y parches no existen en directos de operaciones. No existen, excepto los nuevos sistemas que se compran el servicio, pero no es algo común. Muy pocas plantas he visto en
mi vida que tengan gestión de actualizaciones. Las actualizaciones las tienen desde la perspectiva de este equipo no me funciona, entonces actualizar el parche porque tiene una falla, pero no desde la perspectiva de ciberseguridad, ¿no? Y obviamente marcos o gobiernos de ciberseguridad no existen. ¿Cómo se instancia un gobierno de ciberseguridad? O sea, ¿cómo yo voy a encarar la ciberseguridad? Principalmente, esto se encara de una perspectiva de cómo, o sea, en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, lo que mejor siempre es encararlo como lo dicen las buenas prácticas, ¿no? Como dice ISA, que es una de las mejores prácticas, uno de los marcos más maduros que existen en relativa a la ciberseguridad. ISA es el Instituto de Automatización, Instituto de la Sociedad de Automación, pero lo que tiene es que es totalmente aceptado por la industria. Si vos vas a la industria y decís, mirá, vamos a hacer un trabajo de ciberseguridad y vamos a usar ISA, un estándar de ISA, te van a decir, ah, sí, yo los estándares de ISA los uso. Porque ellos, la gente de operaciones también usa ISA. ISA tiene un estándares para lo que es instrumentación y control, estándares para dibujar las pantallas, por ejemplo, en un HMI, en una pantalla de operación. Hay un estándar para cada, digamos, parte o elemento de un proceso industrial. La gente de operaciones ya usa ISA. Entonces, nosotros en este comité que se creó en ISA de ciberseguridad, usamos también ISA para reglar la ciberseguridad. Entonces, ISA es muy aceptado en la industria y es algo que viene bastante maduro ya hace unos años. Obviamente está en continuo desarrollo, todavía no están terminadas, nunca se terminan las normativas y siempre están evolucionando. Lo que marca ISA en su modelo de gobierno, en su modelo de programa de ciberseguridad, marca en 3 fases, ¿no? Evaluación, desarrollo, implementación y mantenimiento. Número 1 es qué evaluamos, cómo lo implementamos y cómo mantenemos lo que estamos poniendo. Primero, la evaluación. La evaluación, ISA y acertadamente lo encara de 2 formas. Un assessment alto nivel o assessment detallado. Son 2 enfoques que se pueden agregar. ISA dice primero hace un assessment alto nivel y después hace un assessment detallado, ¿no? Igual yendo más al grano, para eso también lo hace para definir cuál es el apetito a riesgo, el riesgo en general de la compañía. Pero abstrayéndonos un poco de ese concepto, en el assessment de alto nivel lo que usualmente se hace es ver a alto nivel cuál es el estado de situación de la compañía. Esto se hace más a través de un gap análisis, a través de normas internacionales, si no es que la compañía, como nos ha pasado en manufactura, en empresas específicamente de lo que es alimentos, cuando son globales, a veces vienen normativas de otros países que están más desarrollados y las hacen cumplir en países de Sudamérica. Si no, se hace a través del estándar ISA, ver cuál es el estado de situación, comparar a través de un gap análisis cuál es el estado de situación. También una buena práctica es meterlo dentro de un modelo de madurez. ¿Por qué? Porque yo una vez que tengo una foto de cómo estoy, en el futuro me puedo ir sacando fotos y armando un modelo de madurez. Y mira, hoy estoy acá, mañana voy a estar acá, pasado voy a estar acá, a través de estos planes de acción. Por eso también es bueno encararlo a través de un modelo de madurez, para que yo me pueda generar métricas y cuando vaya a pedir budget y vaya a mostrar mi plan de seguridad, yo es decir, hoy estamos acá, mañana vamos a estar acá y pasado vamos a estar acá. De esta manera yo puedo decir, mira, vamos a minimizar estos riesgos los voy a ver, digamos, reducido y también, o voy a estar cumpliendo las normativas que me mandan a mí desde el headquarters de mi compañía. Es muy importante también el lograr métricas. El assessment detallado es un assessment más a bajo nivel, en el cual se ven vulnerabilidades específicas técnicas de los equipos, ¿no? O sea, ahí se toma, se hace un muestreo de los equipos de campo y se van viendo cada uno de los componentes, ya sea, se aplica más un modelo por DUS, se van viendo cada uno de los componentes en cada una de las capas de un modelo, ¿no? O sea, se ve todo lo que es la red industrial, pero a bajo nivel. Esos assessments son más específicos, están basados con, por ejemplo, podría estar basado con lo que es la IEC, que es también CISA, la 6244333, y después hay otros elementos también mucho más técnicos, son los Cyber HACCP, que se están implementando, pero en empresas más maduras. Hoy en la actualidad hay pocas empresas que están haciendo Cyber HACCP. Cyber HACCP es un assessment desde la perspectiva del proceso industrial, es decir, cómo, y ahí sí se toman en cuenta elementos que podrían poner en riesgo físico a mi planta. En estos casos sí se hacen totalmente técnicos con los agentes de instrumentación y control, y ahí se ven elementos que podrían poner a generar una sobrepresión desde la perspectiva de la electrónica, ¿no? Desde los sistemas. Esos son mucho más específicos y se hacen posteriormente. En nuestra experiencia sobre esto, siempre, por ejemplo, se conviene tomar un ejemplo
dependiendo cómo es tu empresa, ¿no? Si vos tenés, por ejemplo, una empresa de manufactura que tiene 20 plantas y son similares, o vos podés armar grupos, te conviene hacer 2 o 3 assessment a bajo nivel y después hacer assessment a alto nivel. Por ejemplo, una empresa eléctrica de generación que estuvimos trabajando hace unos 2 o 3 años, venimos trabajando con esta empresa, 3 años, hicimos eso, hicimos 4 assessment a bajo nivel y después hicimos gap análisis de las restantes plantas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Ya tomamos 4 plantas, hicimos un assessment a bajo nivel y después en las demás vimos que se iban repitiendo, son assessment mucho más chiquitos, más concretos y más específicos. ¿Qué estándar utilizo? No hay un estándar específico, pero usualmente, como le dije antes, en energía se utiliza lo que es NERSIP y en oil and gas se utiliza lo que es el NIS 882 o lo que es la ISA o IEC 62443 y en manufactura también lo que es la ISA IEC. ¿Qué tipo de evaluación? Depende de dónde lo voy a instanciar. Eso es bastante interesante, de dónde yo lo voy a instanciar. En el caso de una empresa que tiene, como dije recién, 11 plantas, lo hicimos de esta manera. En una empresa que tiene una sola planta, lo vamos a hacer de otra manera. Tal vez conviene en ese caso sí hacer un assessment a bajo nivel, metiendo un modelo de madurez, incluyendo un gap analysis. Tal vez siempre conviene hacer un mix. No hay una respuesta específica para esto. El desarrollo e implementación. Normalmente, y también lo marca ISA, se marcan ciertos pilares que deben ser tenidos en cuenta, o dominios que deben ser tenidos en cuenta en un plan de transformación y desarrollo de lo que es ciberseguridad. Estos son los genéricos. Ahora vamos a ver genéricos. Esto no quiere decir que se apliquen todos, o se apliquen solamente estos, o se puedan aplicar otros planes de acción. Pero usualmente lo que se marca como dominios básicos en un plan de transformación son los siguientes. Seguridad física se toca tangencialmente. Se toca desde la perspectiva de ciberseguridad, porque seguridad física ya hay un área que se encarga de seguridad física, pero lo que hay que tener en cuenta es que si yo llego a un rack eléctrico a donde tengo equipos de control, si yo llego físicamente a ese equipo, voy a tener acceso a toda la planta. O sea, es fundamental la seguridad física, por ejemplo, en los racks. ¿Cuáles son las medidas de protección? Nosotros usualmente tocamos tangencialmente este tema y lo tocamos con la gente siempre de protección de activos. Pero es algo que hay que tener mucho en cuenta en lo que es ciberseguridad. Control de accesos lógicos es otro de los procesos. Los números que están a la izquierda no quiere decir orden, ¿no? O sea, solamente para numerarlos los pusimos. Control de accesos lógicos, hay que tener en cuenta cómo se accede a los sistemas operativos. Normalmente cuando vos arrancás, dependiendo el vendor, cuando vos arrancás una estación de operación, usualmente ya la aplicación arranca, sí, pero cuando está arrancando, me está arrancando con permisos de administrador. Si yo tengo un problema de malware, se me va a propagar para todos lados. Entonces, después también se mete tangencialmente lo que son, dependiendo siempre del nivel de madurez de la compañía, se mete en lo que es una matriz de control de acceso para lo que son los software de operación de la planta. Eso también es algo que se ve dentro de los análisis y se mejora. Pero normalmente eso es una buena práctica, a grandes rasgos las empresas lo tienen armado. Siempre hay un rol administrador que, dependiendo de la planta, el supervisor que es supervisor, sub, eso suele pasar, pero hay elementos que hay que tener en cuenta. Supervisor y operador siempre están divididos, pero operador son todos usan el mismo rol y usuario. Ese es el problema que tenemos. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Gestión de redes y comunicaciones. Esto principalmente lo que se analiza es la integración y la integración con terceras partes. Nosotros no podemos decir en un assessment o en un proceso de transformación, mira, hay que cambiar la arquitectura de red de la red de control. ¿Por qué? Porque Siemens, ABB, Honeywell, y que te puso el sistema de control, me dice, esta es mi arquitectura, yo no la voy a cambiar. Todos mis equipos funcionan de esta manera a nivel mundial, es un estándar a nivel global, yo no cambio. Pero sí hay que tener en cuenta la integración. Si yo tengo una empresa de manufactura que tengo por ejemplo, un equipo de un mixer, una soldadora, un equipo crítico quiere decir crítico porque también es caro, que hay un vendor que me vendió ese equipo, que me lo está controlando de afuera, bueno, ¿cómo se conecta ese equipo? ¿Cómo ese equipo se conecta después a mi sistema de control? ¿Cómo yo tomo los datos de esos equipos? Esos son los elementos que hay que tener en cuenta. En Oil and Gas nos pasó cuando atacó en Enel el ransomware. Hay una interconexión. Piensen que una empresa de Oil and Gas, que yo, por ejemplo, hago transporte de gas o tengo procesos de regasificación, yo voy a tener una conexión con otras empresas. Yo regasifico gas, pero yo me estoy conectando con una empresa que me transporta gas, que es otra empresa. Y esa empresa me está midiendo a mí y yo la estoy midiendo a ella. Tengo una interconexión con esa empresa. El ataque que ocurrió en Prosegur, por ejemplo, la empresa española de seguridad,
Cuando pasó esto, una de las principales empresas argentinas me dijo, mira, atacó Prosegur, pero yo tengo conexiones con Prosegur. Cuando atacaron a Telecom, a Telefónica, perdón, Telefónica dijo lo mismo, pará, todas las empresas de la región están conectadas con Telefónica, entonces, ¿puedo ser vulnerable yo? Tengo un montón de enlaces con esas empresas. Eso es, en los ambientes de gas pasa muchísimo, en los ambientes de manufactura también pasa, pero a menor medida, pero hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay terceras partes que se conectan, no sea, ya sea online o también viene el integrador viene con la computadora, se conecta, un integrador quiere decir el vendor que me da mantenimiento a mis equipos, se conecta con una computadora a mi red de control que estaba conectado a otra empresa hace 3 horas atrás, que a tu vez ayer estaba conectado a internet con esa laptop de programación. Entonces, tenés esos métodos discretos y los métodos continuos como los que acabo de explicar. Gestión de parches es algo fundamental. Gestión de parches tiene que estar totalmente soportada por la gente por los vendors. Monitoreo y detección de eventos, es importante estar monitoreando tus redes de control, hay software específicos para esto. Políticas y procedimientos, hardening por supuesto, entre otros. ¿Y qué es lo que debo primero hacer? Evaluar o implementar. Eso dependiendo de la empresa. Para resumir este slide, nos ha tocado en experiencias que ellos ya sabían cuáles eran sus dolencias principales y me dijeron, mira, yo ya sé que estos son los key points que tenemos que atacar. Hagamos estas implementaciones y después hagamos un assessment. ¿Está bien? O la empresa no tiene conocimiento o quiere tener una segunda mirada de cuál es su estado de situación de ciberseguridad, cuáles son sus riesgos y nos dicen, por favor, hacemos un assessment de esta perspectiva y después vamos a ver los planes de transformación para segurizar mi red de control. No hay un enfoque válido, no hay un enfoque único, dependiendo siempre de la empresa, ¿no? Y qué nivel de madurez tenga también la compañía. Esto es un poco de lo que hablaba, ¿no? Sin embargo, para que sea exitoso un programa de ciberseguridad, lo fundamental en todas las empresas que estuvimos trabajando, siempre teníamos apoyo del C-Level, del board. Siempre es importante contar de apoyo de los directores. Este es un trabajo que nosotros hacemos siempre que vamos a empezar un programa, nosotros ayudamos al board a comprender. Esto se hace a través de reuniones con el board, viendo cuáles son sus dolencias, cuáles son sus preocupaciones. Lo que más importante en una empresa siempre es la planta. La planta tiene que producir todo el tiempo. Que se me caiga el correo no es tan grave como que se me caiga la planta. Es fundamental. Y también, bueno, evaluaciones periódicas, hacer un roadmap de remediación, un poco de lo que hablaba antes en los demás slides, ¿no? O sea, hacer un roadmap, decir, yo estoy acá, bueno, vamos a hacer esta roadmap, voy a bajar este nivel de riesgo, esto lo voy a hacer de esta manera, estas van a ser mis métricas y ustedes me van a poder controlar de esta manera. Después el mantenimiento. ¿Cómo es el mantenimiento? Porque ¿qué es lo que sucede siempre? En las empresas dicen, bueno, implementamos un proceso de anti-malware en los sistemas de control. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a mantener en el tiempo? ¿Cómo vamos a ver si no hay un cambio en lo que son los riesgos del contexto? Son distintos disparadores que a mí me van a generar que haya un programa de mantenimiento, de revisión de lo que yo ya tengo. Eso puede ser, vamos a generar un nuevo subproceso dentro de mi proceso industrial, hay nuevos riesgos, como por ejemplo las empresas con el tema del ransomware que se está haciendo cada vez más masivo, las empresas de operaciones en sus plantas, las empresas de la industria me están diciendo, mira, yo quiero hacer un enfoque específico de ransomware. Estoy viendo que le están pegando a empresas, tarde o temprano me van a pegar a mí. Entonces, hagamos algo específico de ransomware. Hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta. Regulaciones gubernamentales, cambios también en la estructura de las compañías, se adquiere una nueva compañía. Todos esos elementos son disparadores de análisis de mi programa, en el cual vos vas a medir, de vuelta te vas a autoevaluar a otro nivel, o sea, más a un alto nivel, o más específico, más enfocado en este proceso industrial, cuáles son los riesgos. Hemos participado, por ejemplo, hace poco, a principios de este año, en febrero, en un proceso de una empresa compró otra empresa, y cuando se incorporó esta empresa de manufactura en Estados Unidos a esta empresa regional, cuáles son los riesgos que tiene que incorporar esa red de control a mi red de control para el monitoreo, ¿no? O sea, son elementos que hay que tener en cuenta. También establecer periodos de revisión. Esto es muy parecido también, se podría instanciar con lo que es ahí. Actualizar mi programa, siempre lo tengo que actualizar en base a los riesgos y elementos que yo vi, porque vas a tener siempre desvíos y lo puedes mejorar, ¿no? Una mejora continua del proceso. Voy a ir cerrando cuáles son las iniciativas de la región. Inicialmente en la región lo que se está haciendo se están implementando soluciones de monitoreo. Esto lo estamos implementando, por ejemplo, actualmente en unas 25 plantas, empresas que están haciendo monitoreo de sus redes industriales. Hoy vos tenés un problema en una red industrial de la perspectiva de ciberseguridad y no sabés qué está pasando, porque no tenés ni visión de esa red de control. Vas a saber cuando la planta se pare, y cuando se pare, como nos pasó a nosotros en distintos trabajos,
te vas a enterar después que se paró, cuando ellos te llamen y te digan, mirá, este equipo se está parando, cada 2 semanas se está parando. ¿Y cuál es el problema? Y capaz que tiene un malware, capaz que tiene un crypto mining, habría que analizarlo. Entonces, todas esas cosas es muy importante un monitoreo de la red industrial, de forma pasiva, obviamente, sin interactuar activamente a nivel de tráfico, de forma pasiva, ver qué es lo que está pasando en la red industrial, ¿no? Hay soluciones específicas de esto. Se están haciendo SOC de IT-OT, se están incorporando OT, una vez que se crea el monitoreo de las redes de control, se está subiendo a los SOC que ya están hoy incorporados, obviamente con ciertas modificaciones. Concientización y capacitación, fundamental, la gente fundamental. Desarrollo de políticas y procedimientos, como les venía contando, las empresas cada vez se están armando sus marcos normativos de cumplimiento. Gobiernos de ciberseguridad, se están armando, hay compañías muy maduras en la región que ya tienen distintos comités ejecutivos, tácticos y operativos, en los cuales se van viendo las distintas requerimientos del negocio y necesidades del negocio. Vos vas a acompañar al negocio en lo que son sus procesos industriales. Hardening de sistemas de control, segmentación, específicamente integración, acceso a remotos, con lo que es COVID se disparó un montón, lo que es acceso por la solicitud de accesos remotos. Es muy importante los accesos remotos porque entiende que estás compartiendo el acceso a una red que es vulnerable por naturaleza. Son equipos que tienen 10 años capaz, hoy no se parchean hace 5, entonces son equipos que por naturaleza son vulnerables. Control de accesos físicos, ya sea físicos y lógicos, gestión de parches y antivirus y gestión de medios extraíbles, que eso es algo también muy común, ya sea para propagar problemas y malwares, que nos ha pasado en plantas, por ejemplo, de generación eléctrica, hemos encontrado estos problemas, pero también se utiliza para pasar datos en distintas redes, ya sea sacar reportes o demás. Ahora dejamos abierto si tienen alguna pregunta, consulta que nos quisieran hacer respecto a la presentación. Te pregunta si hay alguna herramienta particular para realizar inventarios de assets y vulnerabilidades. Es buenísima esa pregunta. Siempre es importante saber qué es lo que yo tengo para saber protegerlo y también saber cómo funciona para protegerlo. Entonces, los inventarios es clave, es una de las cosas principales que debes hacer cuando se trabaja en ciberseguridad industrial. Herramientas, para hacer esto, específicamente nosotros usamos Clarity para lo que es assessment de ciberseguridad, y también se utiliza para hacer inventarios. Son equipos totalmente pasivos que se conectan en distintos puntos de la red industrial, en los switches, específicamente a través de un spam port, en el cual me tira todo el tráfico de la red en puntos específicos. De esa manera, vos podés hacer un inventario de activos. Es la forma más automática de hacerlo, ¿no? A través de un software. Usualmente, esta herramienta es pasiva, pero también podría hacer preguntas activas para sacar información. Lo recomendado es que se haga pasivo, porque la red industrial, vos no sabés cómo va a responder, son equipos viejos y siempre lo que conviene es hacerlo de forma pasiva. Clarity es una de las herramientas más maduras y más reconocidas del mercado para hacer inventarios y hacerlo. Recopila toda la información y también cuando te está recopilando el inventario, en el cual, por ejemplo, en un PLC vos vas a ver cuál es tu placa de comunicación, cuáles son en tu chasis de tu PLC, cuáles son todas las interfaces que tiene, te va a sacar los firmware de ese PLC, PC y también de una PC, un servidor, o sea, es exactamente igual, estoy hablando ahora específico de un equipo de campo, pero servidores, estaciones de operación o conversores de protocolo o equipos de campo controladores, te va a sacar lo que son los firmware, las versiones de software en el caso de una PC o servidor, y lo que está bueno es que eso te lo va a comparar con una base de vulnerabilidades, te va a decir, también en estos equipos que yo te levanté, tenés estas vulnerabilidades que deberías tener en cuenta, y a su vez te va a marcar la interconexión de todos los equipos que vos tenés dentro de esa red, quién habla con quién, qué habla, qué protocolos y demás. Si estás después interesado, no hay problema, te podemos hacer una pequeña demo de Juan de esa herramienta. Y después, Pablo, viste que Marcelo Pedreira está preguntando ahí. Ajá. Pregunta, hablaste de redes sin firewall de transferencia entre IT-OT. ¿Puedes pasar un dato? Ok. Esos modelos sin firewalls es un concepto que se va a hacer en el futuro. O sea, hoy voy a hacer una planta industrial y debería tener un firewall. Eso desde ya. No es que vamos a sacar los firewalls. Siempre va a haber firewalls en el futuro. Va a haber otro tipo de integración, pero cuando vos vas a integrar lo que son ambientes de IoT, ya como vas a empezar a mezclar múltiples componentes, como son los componentes de cloud, los componentes del cloud tuyo, los componentes de cloud del vendor, los componentes de OT propios, o sea, esos conceptos es como que se empieza a desdibujar lo que es los conceptos de firewall, porque vas a tener todo interconectado, entonces es mucho más difícil lo que es qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera. Eso es un concepto muy de IT,
pero tarde o temprano va a pasar. O sea, pero hoy vos vas a una planta y deberían tener. Nosotros estamos implementando la integración de redes, por ejemplo, en una empresa de manufactura, y sí, se están poniendo firewalls en lo que son las líneas críticas de producción y en las plantas. Entonces sí lo vamos a tener, pero a nivel de datos, los datos están en todos lados. Hay otros conceptos que se están utilizando ahora de herramientas que me permiten segmentar los tráficos son firewalls, pero son firewalls desde la perspectiva de aplicaciones, ¿no? O sea, está más relacionado con los gateways de que se usan en IoT. Son como especies de gateway. Pasa que también los firewalls, no para irme tanto, perdón, de la charla, los firewalls, hay ciertos elementos de firewalls que, por ejemplo, yo te digo, G en una de las trabajos que nosotros tuvimos en un sitio en el cual puso una turbina de generación eléctrica, en sus controladores de campo ellos ponían firewalls, ahora lo sacaron, porque dijeron, bueno, no podemos poner en nuestros controladores firewalls. ¿Por qué? Pues en tan tiempo real y tenés que tener un alto nivel de disponibilidad, que si pones un firewall en campo, es algo que podrías provocar una falla grave de comunicación de disponibilidad. Por eso también los firewalls también se ponen más arriba, ¿no? Se ponen en lo que son las integraciones usualmente o en la interconexión de redes. La herramienta es Claro, sí. Claro. Exactamente, sí, Claudio. No hay problema. Si querés mandarme un mail y te envío información sobre la herramienta. Nosotros esa herramienta, por ejemplo, la estamos implementando ahora en 25 plantas en manufactura, y también hay otra implementación de esta misma herramienta en una generadora eléctrica también de 11 plantas, y también en la petrolera nacional acá en Argentina. Tenemos bastantes implementaciones de esta solución. ¿Alguna pregunta adicional? Esta herramienta también, Marcelo, te analiza los datos que van pasando entre los distintos puntos de la red. O sea, vos vas a ver, cuando agarrás la herramienta y la conectás, a su vez que vas a ver los activos, vas a ver qué información pasa de qué lugar. Vas a ver, esto es muy técnico, pero vas a ver este equipo, hablar con este equipo a través de este protocolo. Yo tengo un protocolo de IT, como puede ser RDP, o un protocolo de HTTP, por los nuevos HTTP, o sea, los nuevos SCADA están siendo ya, se están usando los nuevos HTML5, puedes estar hablando de HTML, protocolos propios de IT, una red industrial, pero también vas a ver el protocolo industrial, qué parámetro está pasando en qué lugar. A bajo nivel vas a ver la parametría. Entonces, puedes ver alto nivel y a bajo nivel qué es lo que está pasando en la red con esta herramienta Claro. Sí, la presentación entiendo que se puede compartir, Marcelo. Se la pueden pedir a Marcelo. Después, si le envían un mail, la podemos estar compartiendo, no hay ningún problema. Sí, en general estamos después compartiendo videos también de las charlas, que a través de nuestra área de marketing les va a ir llegando la información. Excelente, muchas gracias. Cualquier duda, estamos disponibles para hacer una charla sin ningún tipo de compromiso. Sí, mismo Juan, si como te decía Pablo, si después quieren tener una presentación específica de Clarity, la podemos coordinar. Bueno, me parece que ahora creo que no hay más preguntas, Pablo. Bueno, resta agradecerles a todos, agradecerte a ti, Pablo, y vamos a seguir en contacto y bueno, le van a llegar cierta información a todos los participantes, y como decían, aquellos que quieran una instancia más detallada, la vamos coordinando con cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos.